Esa entrega de premios, de los premios RSA, y vamos a comenzar en la categoría de autónomos, para lo cual voy a pedir la presencia en el escenario de Silvia Freitas Zumaeta, del Centro de Peluquería Estética Style Fresh. Silvia, si eres tan amable, al escenario, por favor. Hola, buenos días. Soy Silvia Freitas, soy autónoma y tengo una peluquería Style Fresh. Quiero agradecer por este premio de responsabilidad social al Instituto Aragón de Fomento, al programa Aragón Empresa y a la Comunidad de Aragón. Os comento un poco sobre las buenas prácticas que venimos realizando en la peluquería de responsabilidad social. La peluquería... estamos involucrados con la sociedad, ya que tenemos unos precios accesibles para los jubilados y damos servicios de alta peluquería y estética con una atención personalizada. Trabajamos con productos homologados por la Comunidad Europea, con productos que no son invasivos para la salud, como los tintes sin amoníaco, como las lociones de permanente que no son agresivos y sin olor, y también tenemos los productos que son paralizados de queratinas, que son productos naturales. También damos cumplimiento a las medidas de seguridad, de salud y de medio ambiente. Estamos comprometidos con la medida de seguridad para evitar los contagios del coronavirus. En Style Fresh se practica la ecología interna tomando las medidas de seguridad energética de aguas y residuos. También damos uso de... Ay, perdona, se me ha caído esto. Perdona, es que se me ha caído el micrófono. Sí, como quieras. Hola, hola, hola. Vale, continúo entonces hablando. En la peluquería damos usos responsables de la energía eléctrica mediante los equipos ecológicos como el aire acondicionado A+. También utilizamos los productos desechables que son de fácil reciclados. Utilizamos también las luces LED de baja potencia y con alto lumen. En la peluquería estamos involucrados socialmente, ya que tenemos un convenio con la Fundación San Valero de recibir a los alumnos para que puedan venir a realizar sus prácticas. También colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, ya que donamos los cabellos de los clientes que voluntariamente se ofrecen para esta causa. Bueno, esto es en resumen, en realidad, todas las buenas prácticas que venimos desarrollando en la peluquería, ya que gracias a esto hemos logrado disminuir los precios de los clientes, hemos logrado incrementar los recursos económicos, hemos logrado incrementar a los clientes y también lograr la fidelidad de los clientes y luego captar los recursos económicos. Bueno, esto es lo que en resumen les cuento un poco de la peluquería. Muchas gracias.